Era el año 1856. El profesor Hippolyte Léon Denisard-Ribelle ya había tenido contacto con las mesas giratorias en la París del siglo XIX, capital mundial del saber, y estaba decidido a compartir con el mundo la información recopilada de manera equilibrada y seria en el largo proceso de entrevistas que emprendió con el mundo invisible. El eminente pedagogo y hombre de ciencia ya se había sumergido en la jornada de ser para el mundo el mensajero de la tercera revelación, aquel que revelaría la verdad y la dinámica espiritual, el misionero Allan Kardec. En una de las sesiones mediúmnicas en la casa de las hermanas Boudin, el 30 de abril de 1856, la cesta se dirigió rápidamente hacia Allan Kardec. En el papel, un mensaje enigmático. En cuanto a ti, Ribelle, aquí está tu misión. Eres un obrero que reconstruye lo que fue demolido. Para el profesor era necesario salir del gabinete de las ideas y ponerse en acción, partir a la batalla, construir un puente entre la ciencia que formulaba preguntas y la religión que hasta entonces no ofrecía explicaciones. La fe dogmática había causado muchos dolores a la humanidad, hablaba al corazón, pero no era lo suficientemente robusta ante la claridad del iluminismo y la lógica. Por otro lado, la ciencia intentaba romper con el lamentable modelo de fe medieval y fue al extremo opuesto. Renunció a toda y cualquier revelación. La religión era cosa del pasado. La nueva diosa era la razón. Hablaba a la lógica, pero separaba al hombre de Dios, dejando su corazón reseco. La ciencia se convirtió en materialismo, en negación, en hedonismo que clamaba: el hombre no es más que un montón de células que perecerá al final de su existencia. El espíritu humano se encontraba en una lucha de colosos. Kardec, heraldo de la verdad, es invitado a actuar. A su lado la compañera ideal, la esposa vigorosa y culta, la dulce Gaby, brindaba una colaboración incalculable a la tarea misionera de la pareja, que pasaría por enormes pruebas. Estos desafíos también fueron anunciados y ambos no retrocedieron. Dijo el espíritu de verdad a Allan Kardec: es necesario que te muestres en el conflicto. Se desatarán odios terribles contra ti. Enemigos implacables tramarán tu ruina. Te verás enfrentado a la malevolencia, la calumnia, la traición, incluso de aquellos que te parecerán los más dedicados. Tus mejores enseñanzas serán despreciadas y tergiversadas. Más de una vez sucumbirás bajo el peso del cansancio. Me llamo Amélie Gabrielle Boudet. Nací en la localidad de Thiers el 22 de noviembre de 1795. Fui profesora y artista plástica francesa en una época en que las mujeres eran culturalmente preparadas para ser amas de casas, cuidar de sus esposos e hijos. Gracias a mis amorosos padres, tuve el apoyo necesario para recibir una muy buena educación. Mi padre, Julien-Louis Boudet, era notario y mi madre, Jolie Louise Signon de la Pomme, una mujer adelantada a su tiempo,
que creía que la formación académica era una base fundamental en la vida de una mujer. Me gradué como profesora con un diploma de primera clase en la primera escuela normal laica de orientación pestalozziana. El maestro Pestalozzi. También inspiraría profundamente a mi amado Hippolyte Léon. Ambos bebimos de la fuente de la pedagogía que unía la valorización del ser con el aprendizaje. Fui profesora de Letras y Bellas Artes y tuve la dicha de publicar 3 obras que causaron un impacto positivo en la enseñanza francesa. Cuentos primaverales en 1825, Nociones de dibujo en 1826 y Lo esencial en Bellas Artes en 1828. Fue gracias a estas obras que gané renombre entre la comunidad de pedagogos y profesores de arte, lo que me acercó al profesor Riveil y propició nuestro encuentro. El 9 de febrero de 1832 nos casamos en París, ciudad donde consolidamos nuestro hogar y nos desdoblamos para conciliar las actividades profesionales, el sustento de nuestro hogar y la educación de nuestra hijita adoptiva, Jean-Louise Rivel, esa pequeña flor que nos permitió soñar con una verdadera comunión familiar. Estuvo con nosotros en una edificante convivencia hasta los 7 años de edad, cuando desencarnó. Querido papá, me estoy divirtiendo mucho en el campo, en este magnífico verano de 1842. Ha sido maravillosa la oportunidad de estar aquí, en la casa de los abuelos Boudel en Château-du-Loy. He jugado con las gallinas y no he descuidado mis deberes de estudio. Mamá Gaby siempre me ayuda y me dice que he progresado tanto en la escritura como en la lectura y en matemáticas. Mi salud sigue siendo frágil, pero la felicidad que siento me da bienestar. Quiero enviarte un beso muy cariñoso, papá, y espero tu regreso pronto. Sí, mi camino estuvo marcado por reveses y desafíos. La despedida impuesta de nuestra pequeña Louise fue un gran dolor. Hippolyte Léon buscó la cura para Louise. Fueron muchos los contactos con magnetizadores en busca de la solución. Esto contribuyó a que en un futuro próximo ya tuviéramos sólidos conceptos sobre la raíz de la ciencia espírita, el magnetismo. Ya en la fase de codificación de la doctrina, colaboré permanentemente con los estudios de Hippolyte Léon y fui una gran impulsora del trabajo de codificación y difusión del espiritismo. Sabía que allí estaba la clave para un inmenso campo de investigación que traería enseñanzas para el intelecto y consuelo para los corazones. Tras el fallecimiento de mi esposo, en 1869, asumí todas las responsabilidades necesarias para la gestión del espiritismo en Francia y en el mundo. Era el legado de mi amado y debía preservarlo con todas mis fuerzas. Pero fueron muchos los desafíos. En muchas ocasiones la pureza doctrinaria se vio comprometida y me exigió firmeza de propósito y vigor para secar las lágrimas, persistir en la lucha por el esclarecimiento. Fueron muchos los detractores del espiritismo. Estimada señora Rivail, le escribo esta carta para advertirle sobre los peligros que acechan a la doctrina espírita. En ausencia del timonel, el barco puede sucumbir ante las olas de la ignorancia. Es un hecho
que hoy la ciencia ya no se somete a los arrebatos de la fe. Percibo que el espiritismo necesita una mano firme que haga resonar sus verdades esenciales, que es el combate implacable contra las supersticiones. Tenemos la vitalidad de la ciencia y no podemos olvidar darle al espiritismo la claridad del esclarecimiento. Es cierto que el reconocimiento de la inmortalidad del alma tiene un poder consolador, pero la esencia de la doctrina no puede basarse solo en la caridad, las virtudes y la fraternidad. ¿Dónde está el poder transformador del espiritismo? Debemos aprovechar este año de 1869, momento de reconstitución de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas como sociedad anónima, para que sea un año prometedor. Creo que nuestro grupo no debe limitarse simplemente a ser un espacio de reflexión, estudio y venta de las obras de la codificación y de la revista espírita. Tampoco un lugar armonizado con las bellas esculturas y pinturas de su autoría, cuyas vocaciones artísticas son incuestionables. Sin embargo, ha llegado la hora de darle al espiritismo su impactante poder de persuasión a través de la lógica y la ciencia. Lamentables fueron las circunstancias que llevaron a la desarticulación del espiritismo original en Francia. Con nostalgia, recuerdo la genuina amistad que unía a mis padres con el matrimonio Rivail. Mi padre, Alejandro Delany, fue amigo íntimo del profesor Rivail, y mi madre, Marie Alejandrine Didelot, poseía una mediunidad ostensible de psicografía, contribuyendo en gran medida a la codificación kardeciana. Pude fundar la Unión Espírita Francesa en 1882 y ratificar los nobles esfuerzos de Madame Rivail para mantener la pureza doctrinaria del espiritismo. Fueron muchos los detractores y también numerosos los episodios de lucha por el protagonismo en la conducción del movimiento espírita. Aquellos que inadvertidamente se lanzaban los reflectores como polillas no actuaban con la misma intensidad en lo que respecta al merecido respeto y fidelidad a los postulados espíritas. No protegieron a Madame Amélie Boudet, ni mucho menos el legado y las luces entregadas por el contenido doctrinario espírita. Lucharon por dar a la tercera revelación un rumbo acorde a sus propias vanidades y opiniones personales. Fue Madame Kardec, la Gran Rock, que mantuvo emergidas las nociones doctrinarias. Fue ella, la heroína silenciosa, quien sostuvo el curso de las acciones sin violar los esfuerzos iniciales de su amado esposo. Muchas fueron las razones que contribuyeron al traslado del árbol del Evangelio desde Palestina hasta Brasil. Europa, envuelta en guerras fratricidas y anestesiada por las olas del materialismo, vio detenida en suelo francés la oportunidad de evolución civilizatoria. Nuevos esfuerzos y misioneros entraron en escena para patrocinar la planificación estratégica superior del gobernador planetario. Brasil, bajo la dirección de Ismael y de todo el equipo dedicado a la tierra del Cruzeiro, comenzó a impulsar la continuidad del programa ascensional colectivo. El 5 de febrero de 1889, Allan Kardec se manifestó a través del médium Frederico Jr. en la Sociedad Espírita Fraternidad. Las recomendaciones del codificador, oportunas y válidas hasta hoy, subrayaban el compromiso con Cristo. Ahora se acerca el momento de cumplir mi promesa, viniendo a hacer con vosotros en particular y con los espíritas en general un estudio rápido y conciso sobre el progreso de nuestra doctrina en esta parte del planeta. ¿Dónde está la seguridad de vuestra fe, la estabilidad de vuestra creencia
Si teniendo una sola doctrina como soporte fuerte y inquebrantable, la subdividís, la multiplicáis al capricho de vuestras individualidades, sin contar con el colectivo que podría daros fuerza si constituyerais un elemento homogéneo perfectamente preparado por quienes están a cargo de la revelación. De una vez por todas os digo, amigos míos, vuestro trabajo, vuestros labores no pueden quedar dentro de los estrechos límites de la buena voluntad y de la propaganda, sin los medios elementales indicados por la razón más simple. No es en absoluto apropiado referirse a las palabras de Jesucristo cuando dijo que la luz no fue hecha para ser puesta debajo de un celemín. Es irrelevante y no tiene aplicación porque no tiene luz propia. Haz luz a través de tus esfuerzos, ilumina todo tu ser con la dulce claridad de las virtudes. Disciplínaos con las buenas costumbres en el templo de Ismael, templo donde se adora a Dios, se venera a Cristo y se cultiva la caridad. Así que sí, distribuye la luz, te pertenece. Si habéis sido llamados a las bodas del Hijo de vuestro Rey, ¿por qué vuestros espíritus no revisten las vestiduras dignas del banquete, intercambiando con nosotros el brindis del amor y de la caridad por la unión de Cristo con su pueblo? Mis amigos, sin caridad no hay salvación. Sin fraternidad no puede haber unión. Uníos, pues en fraternidad, bajo la mirada del buen Ismael, vuestro guía y protector. Salvaos por la caridad, distribuyendo el bien por doquier, sin distinciones, sin pensamientos ocultos, a quienes os piden que deis al menos un testimonio moral de vuestra creencia, que pueda obligarles a respetar en vosotros al individuo bien intencionado y verdaderamente cristiano. Madame Kardec, la dulce Gaby, como la llamaba el codificador, dio ese testimonio moral y se sentó con dignidad a la mesa del banquete de bodas. Desde los 74 años, tras la desencarnación de Allan Kardec, luchó fervientemente por la preservación de la siembra de la doctrina libertadora en el corazón de los hombres. Mi vida carnal se extinguió el 21 de enero de 1883, a los 87 años. Partí con la convicción de haber hecho todo lo que estaba a mi alcance para mantener encendida la llama del esclarecimiento y la luz que la doctrina espírita entrega al mundo. Fui mujer, pero sobre todo compañera de aquel que no retrocedió ante los desafíos, aquel que se impuso contra el materialismo e inauguró para la humanidad la era del espíritu. Se equivoca quien cree que el ilustre profesor Hippolyte Léon Denisard Iber, en virtud de sus trabajos, era una personalidad siempre fría y austera. Este noble hombre del saber, después de haber discutido los puntos más complejos de la ciencia, la filosofía, la psicología y la metafísica trascendental, se mostraba expansivo, esforzándose por entretener a los invitados que con frecuencia recibíamos en nuestra casa. Siempre se mantuvo digno y sobrio en sus expresiones, pero sabía condimentarlas con nuestro viejo humor galo, en estallidos de punzantes y afectuosas simpatías. Le gustaba reír, con una hermosa risa franca y amplia y contagiosa. Tenía un talento muy particular para hacer que los demás compartieran su buen humor.
Hoy, habiendo regresado a la patria espiritual, soy más fuerte. Puedo esclarecer, enseñar con una voz más firme, con una pedagogía más contundente, con una expresión artística más profunda, con una estética más bella, al recordar la escena de nuestro reencuentro, su sonrisa amplia, su abrazo cálido, su mirada inquisitiva, su voz gentil. Gaby, bienvenida a la dinámica espiritual. De eso hablábamos todo el tiempo.